Hello, everyone. My name is Tatiana Mahoney. I'm the Director of Family and Community Engagement, bringing you the news bulletin. And we have a special guest, is Yvonne Guillen and Natasha Green Perez, and they are from the New York Charter Schools Association. They bring us a very important news. And so we're going to get started with the news for this week. Hola, gracias por unirse a nosotros. Esta reunión está siendo grabada. Tenemos una invitada especial que es Yvonne Guillen de la Asociación de Escuela Charter de Nueva York y bueno, tengo las noticias de hoy. Ella tiene, al igual que Natasha Cherry Pérez, vienen a darnos información muy importante. All right, so we're going to get going. So the agenda, we're going to talk about the school survey. Want to make sure that everybody's taking that school survey. It's very important for us to know that how we're doing. Important dates coming up, announcements. Our big event is Walk for a Cause and Wellness Walk and Resource Fair. Roots and Recipe recap. Amazing work, everybody who participated. And of course, our special guests. La agenda para hoy tenemos, claro está, quiero recordarles sobre la encuesta escolar que tenemos. Es muy importante para nosotros saber cómo servir mejor a nuestra comunidad escolar. Esta es una encuesta que la toman los niños, el personal y claro está los padres. Su voz es muy importante. Les informo sobre las fechas importantes que vienen ahora. Anuncios, recordatorios. La caminata con causa es de bienestar y salud con feria de recursos. Nosotros nos aprobaron el espacio para cerrar la calle y así que estamos listos para la caminata. Vamos a hacer un vistazo al Raíces y Recetas, el concurso que fue maravilloso. Mil gracias a todos aquellos que participaron. Y tenemos, claro está, una invitada especial que es Yvonne Guillen. Y Natasha Cherry Green de la Asociación de Escuela Charter, que nos van a hablar de información muy importante. So, the school surveys, like I said, is coming up. October 14 is the last day to apply for it. Sundays, to remind you to turn in your reading logs, everybody to keep on reading. The 14th, we're doing Coffee with the Principal at 8 a.m. and it's in person and via Zoom, and I'm including the Zoom link right here. You don't need to put a passcode, it's just the Zoom ID. We have our Title I meeting from 6 to 7. This is going over now, deciding the budget for it. How much money are we going to allocate to different things that families were voting for? And the 19th, of course, is the Wellness Walk and Resource Fair. I'll talk more about that. We also, the 19th is our Social Emotional Learning Day. And the 24th and 25th is our FAFSA nights. It's very important for everybody who is a senior to really turn in all their documents. We help you fill it out, create your FSA ID. And if you attend that day with all your documents, then you enter a raffle. Remember, for FAFSA, it's first come, first serve. So the sooner you submit all your documents, the better. And of course, we'll talk about our special guests. Las fechas para recordarles, octubre 14 ya es el final se cierra la encuesta escolar y recuerde, es muy importante que usted la tome. Los domingos, recuerde, todos los domingos de entregar los reportes de lectura. El 14 de octubre, este viernes, es el cafecito con el rector o principal y es a las 8 de la mañana, va a ser en persona y también a través de Zoom. No necesita entrar ninguna contraseña, solo el número de ID del Zoom. Está la reunión de título 1, es el 17, es de 6 a 7 y es ya para decidir cómo vamos a usar el dinero del título 1, ya de acuerdo a lo que las familias han estado votando. El 19 es la caminata de bienestar y salud con la feria de recursos, que hablo más adelante. Es día de aprendizaje socioemocional también. El 24 y 25 es la noche de FAFSA, es en que los padres de los niños que están en 12 grado nos traen todos los documentos que son los impuestos prediales y los demás documentos de 1040, the IT number, the
son muchos documentos, pero si usted está en 12 grado, muy importante que venga esos días, porque nosotros le ayudamos a crear la identificación de FSA y para que usted reciba el dinero del gobierno para pagar la universidad. Y claro está, tenemos un invitado especial el 26 que nos va a hablar parte de socioemocional. Okay, so reading challenge. We did the reading challenge, and remember, we continue the reading challenge. We're moving up. So we said that by December we're gonna get to 45,000 minutes, but we're in October and we met to 53,000 minutes read. So we're moving up now the challenge to 75,000 minutes by December. So I know we can do it because we already surpassed our goal. So let's keep on reading. As you can see, there is a little bit of inconsistency in how many minutes is being logged in. So I know that if the more we are consistent getting our kids to log in, then the better we will increase our goal. And then we will start doing competitions with classes. And of course, those kids who have read already 300 minutes, we will give them a special t-shirt. Para nuestra meta de desafío de lectura, nosotros dijimos que para diciembre el Consejo de Familia dijo 45,000 minutos y ya tenemos 53,000 minutos acumulados, así que lo vamos a subir a 75,000 minutos para que para diciembre ya suba. Como ustedes ven, ciertas semanas unos entran más la cantidad de minutos leídos, otros no, y la importancia es también la consistencia, así que por favor, sigan sometiendo la cantidad de minutos leídos todos los domingos y para que tengan los niños ese hábito de lectura y sí, estén acumulando mejor vocabulario y puedan avanzar académicamente. All right, so this is the survey that I was mentioning to you, and like I said, it's in English and in Spanish, and it's very easy. It doesn't take more than 10 minutes. So it's very short, but it will really help us out. Esta es la encuesta que había dicho antes y en sí no toma mucho tiempo en tomarla y la pongo aquí también en el chat para que por favor la tomen. Puse en el que no era. Okay, so por favor seleccione su idioma y por favor tómela para poder decir cómo nosotros podemos servir mejor a nuestra comunidad. De nuevo, ya los estudiantes la tomaron, los maestros la tomaron, lo que falta son ustedes. Y la próxima reunión de título 1 es el 17 de octubre a las 6 vía Zoom. Y ya estas son para ya decidir cómo vamos a dar el dinero para los diferentes talleres y programas que las familias han puesto a la mesa. O sea, ya esto es ya de decidir y empezar. All right, so reminders. So student IDs, I put mine here, to please bring it every day. It's one way for us, one of the ways for us to track attendance. And it's very important to get the kids in the habit as well to use their IDs. Everybody's identified. And we are also aligning it with our Alma account. So it makes it easier for us to track when kids leave the building. So very important for everybody, if you can help us out to make sure that your child has the ID. Now, if they lose the ID, then it's a $5 replacement. We can do it, but just please make sure that you help us out with that. The yonder pouches as well for 7th, 8th, and 7th to 12 to please also bring it back, bring it every day. So please help us out with that, and so that everybody is on track with the yonder patches. And again, if you lost it,
the replacement cost is also $5. For after school credit recovery classes, they start on Monday. That's for our high school students, and they will get an orientation on Friday. And for our middle school students, I'm just asking everyone to please, please, please connect to Class Dojo. If you don't know your link, don't worry about it. Just let us know, 646-906-4111. Call me, call Lourdes, and we'll be able to connect you to Class Dojo. Los recordatorios de esta semana, por favor, asegúrese que todos los estudiantes traigan su carnet estudiantil. Es muy importante porque es una forma de nosotros mantener seguridad, hacer que los niños sepamos bien cómo están y crear ese hábito de responsabilidad. Si lo perdió, por favor, el $5 de reemplazo, y también estamos alineándolo con Alma para electrónicamente nosotros poder saber bien cuando los niños están faltando clase o porque tendrían que entrar ese identificación a sus clases. O sea que es muy importante que, por favor, que su niño tenga su tarjeta de identidad. Las bolsitas Yonder, recuerde, esto es para que los niños pongan su teléfono celular en esta bolsita que desactiva el celular, porque no queremos que ellos se distraigan y que estén enfocados en sus clases, así que es muy importante que lo traigan todos los días. Ahora, si se le perdió, de nuevo, es $5 de reemplazo. Las clases de recuperaciones de créditos después de la escuela comienzan el lunes. Los estudiantes recibirán una orientación el viernes. Así que, por favor, si su niño, fíjese bien en Almas, cómo va su niño para saber el horario de su niño porque es después de la escuela. Y si su niño está en quinto o octavo grado, por favor, conéctese con Class Dojo si no lo ha hecho ya. Y si no sabe cómo conectarse, acérquese a mí o a Lourdes y nosotros le ayudamos para que se conecte. Así que pueda usted estar al tanto de todo lo que está sucediendo con la escuela y también hablando con los maestros inmediatamente. All right, so this month is National Bullying Prevention Month, and so we are focusing on kindness. One of our values is caring, so we will be selecting kids who will be looking for leaders displaying kindness. So we will teach them what it looks like, help them to practice it and focus, because sometimes if we say focus on bullying, then they start bullying. But if we focus on kindness, then we'll start acting kind. So that's what we're going to focus on. October is also Dyslexia Awareness Month, and we're going to have a special guest to teach us about dyslexia. Sometimes the kids are having trouble reading or writing, and we don't know why. And it may be because they're dyslexic. And so if your child is struggling with reading, please stay on the lookout, because in November, we're going to have the special guest is going to come on a Friday morning. We will record the workshop, and but we'll keep you. We did a short survey on WhatsApp, and Friday morning seemed to be the best day. And then October, of course, is Breast Cancer Awareness Month. We also celebrated World Mental Health Day. And so we are combining with our Wellness Walk and Resource Fair, and we have a Social Emotional Learning Day on October 19th. And of course, today we're going to talk about registering for voting, and we have our special guest. Este mes se celebran muchas cosas de concientización, como contra el acoso escolar, y entonces nosotros lo que vamos a hacer es asegurarnos de que los niños estén no solamente pensando en los demás, sino pensar en cosas que son cariñosas, qué es lo que uno puede hacer para ayudar a los demás, para pensar en su comunidad, porque si le decimos, enfocamos todo en el acoso, lo que hacen es acosar, pero si la enfocamos en qué es una persona que cuida del prójimo, pues entonces van a ayudar a querer hacer cosas buenas por los demás. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y los vamos a celebrar a aquellos niños que están mostrando el cuidado el uno con el otro. Octubre también es un mes de concientización sobre la dislexia, y nosotros hicimos un sondeo por WhatsApp, y vamos a tener un invitado especial que nos va a enseñar mucho sobre la dislexia un viernes en noviembre en la mañana. Así que vamos a estar al tanto, y porque a veces los niños tienen problemas con la lectura o la escritura y no saben, por más de que uno le hace todo tipo de apoyo, todavía tiene problemas, y a lo mejor es que tiene dislexia. Así
que queremos que haya una mayor concientización para que ustedes nos ayuden a identificar y pues que se estén bien informados sobre el tema. Y octubre también es el mes de concientización sobre cáncer, especialmente de la mama, y también celebramos octubre 10 el Día de Salud Mental mundial. Entonces, nosotros lo combinamos y tenemos nuestra feria de recursos que nos estamos uniendo con los hospitales y tenemos un día de que solo hablamos sobre desarrollo socioemocional con los niños. Y claro está, tenemos nuestra invitada especial que da más información. So this is the Trailblazer Wellness Walk, as I was mentioning to you before. So what's going to happen is next Wednesday, a week from today, parents and children will walk from 204 towards our high school. And then on 1:30, we will depart from our high school, right on 10th Avenue and Post, and we'll walk towards Broadway, and we'll end up at the Dykeman Plaza or Quisqueya Plaza, which is right there between Broadway, Dykeman, and Seaman. So, and that's where we'll have all our partners. They're going to talk about from Columbia University, New York Presbyterian, from Uptown Team Dreamers, Hike the Heights. We have Cancer Services Program in Manhattan, Injury Free Coalition for Kids, BMCC, CUNY in the Heights, and Inwood Community Services. So again, it's not just us, it's also all our partners to talk about breast cancer, cancer prevention, and mental health. And we also have Row New York, just to think about your physical health. And we have Naleo, which is also to help us. Sometimes we are so worried about because externally we're not doing well. So these are resources that are in the community to help us complete well-being. So that's why we encourage everyone to sign up, and that way you get a t-shirt. We want to know, we're ordering t-shirts right now and want to make sure that we have them for you with your size. So please let us know if you're coming. Ok, sobre la caminata que ya viene, es de bienestar y salud. Esta es, de nuevo, es para que los niños piensen más en los demás, no solo en ellos mismos. Y lo que vamos a hacer es promover el bienestar en nuestra comunidad y la concientización sobre esto. Entonces salimos de la 1 de la tarde de nuestra escuela intermedia hacia la secundaria, y de la 1:30 todos salimos desde la secundaria, que queda ahí en la 10ª Avenida y Post. Y vamos más o menos yendo por Broadway, vamos a terminar en la feria de recursos que queda ahí en lo que se llama Quisqueya o Dykeman Plaza, que está todos nuestros socios que van a ver de Columbia University, de New York Presbyterian, está North de Manhattan, está BMCC, CUNY in the Heights, y Hike the Heights, Uptown Team Dreamers, y claro está Inwood Community Services, Bronx, New York. O sea, no solo estamos mirando sobre la prevención sobre el cáncer, concientización sobre el cáncer, sino también cómo están las familias en la parte física y en la parte mental. O sea, guía oportunidades para ellos todos conectarse con la comunidad y recursos que hay en la comunidad, porque a veces por estar preocupados porque la parte física no está bien, entonces también uno se enferma. Entonces es por eso que queremos que estén todos participando y dándola también a los estudiantes oportunidades de ellos ser líderes. Así que por favor, únase a nosotros. Puse ahí el enlace en el chat para que nos diga si va a asistir, porque así tenemos camiseta también para su familia. All right. Next is a thank you for a great event. We had a roots and recipe contest, and look, they went all out. Those poster boards were fantastic. We had such a great time. The kids were also playing. We had a great representation from our family council, and it was just a fun event that we will be replacing all the pictures from our board with the new pictures, and we just loved it, and the food was amazing. So here were our winners. So
Mil gracias a todas las familias que participaron. Fueron 20 de nuestras familias que se inscribieron para participar y en verdad que trajeron todo lo mejor de ellos mismos, los niños que hicieron sus afiches con toda sus información de sus raíces, completaron todo el concurso muy bien. Las familias en verdad que dieron lo mejor de sí y se encontró esa comunidad que es bellísima y tuvimos mucha diversión. Así que estos fueron nuestros ganadores y damos gracias también a los patrocinadores que fueron World Vision y nuestros jueces que fueron por de Community Board 12, de New York Public Library y de Juan Pablo Duarte Foundation. Damos también muchas gracias a nuestros patrocinadores que vinieron, World Vision, Visión Mundial, Juan Pablo Duarte, Fundación Juan Pablo Duarte, la Junta Comunitaria 12 y Comunal 12 y la Biblioteca de Inwood Pública. So here our vote was our popular vote was Christopher Flores and her family, Carmen Flores, Carmen Pichardo, I'm sorry. And then, of course, here we had our first place winner was Jordi Fernandez and her family. They made an amazing sancocho. And then second place was Alejandro Castro and his family. And the third place was Angel Lopez and his family. So again, it was fabulous, and we are so thankful for all their dedication. And we hope that this led to a lot of bonding and belonging and growing and leading. So definitely a lot of leading happened that day. Esperamos que haya sido una oportunidad de crecer esas raíces y de haber mucho más comunidad entre sí, familiar, que necesitamos mucho de ese amor entre sí, de demostrarlo con toda la entrega y el servicio que hay entre las familias. Así que mil gracias por todos aquellos que participaron. Also, this October 3rd to the 5th, we had our PGC students who went to Iroquois Springs in Rock Hill, New York for a leadership retreat to help other students give a sense that they belong. Again, we're doing prevention for the bullying. So we wanted them to empower them, and they went to the retreat and they learned a lot of skills to see other students, to know them, and to care about them. So we were empowering our students from the PGC Connections. Del 3 al 5 de octubre también nuestros estudiantes de los grupos de compañeros fueron a Iroquois Springs en Rock Hill, New York, para un retiro de liderazgo. O sea que, de nuevo, este mes nosotros estamos enfatizando que contra el acoso hay entonces darle las destrezas a los estudiantes para que hagan que todos los demás estudiantes se sientan que pertenecen, que los queremos, que los cuidamos, que los valoramos, y entonces eso requiere de los otros estudiantes que toman el liderazgo para ayudar a los demás que se sientan bien queridos. Así que ellos tuvieron trabajando bastante en este retiro y le damos un gran aplauso por toda su dedicación a nuestros estudiantes. Other important days that I wanted to highlight is November 15 is the deadline to claim the child tax credit, and it's up to $3,600 per child for families with low income. And the earlier you apply, the faster the funds are allocated. So to get started, you can go to here this website, and you can also connect to, if you need information, to I'm going to put it in on the chat as well, to claim your tax credit, and just to be on top of your taxes. And again, if your child is also applying for financial aid from the federal government for FAFSA, it's very important for you to have your taxes done. And also because they look 2 years back for 11th grade and 12th grade. So it's better to be on top of how you're doing financially. The other thing is, like, December 31st is the last day to enroll in the Con Edison Energy Affordability Program. And what happens is, if you had trouble paying for your bills before May, then they'll forgive those bills. Now, after May, you have to pay them.
But if you owe money before May, you can still apply for this affordability program so that they can help you out with your bills and they don't disconnect your electric bill. So, which of course is very important now that we enter the winter months. So, very important for you to get that. La otra cosa que quería recordarles es que el 15 de noviembre, la fecha límite para reclamar el crédito tributario por los hijos. Usted califica para recibir $3,600 por hijo y si tiene bajos ingresos. Y entonces, entre más temprano presente la solicitud, más rápido usted le darán los fondos. Y usted lo puede reclamar a esta página web entrando ahí y lo pongo en el chat. La otra cosa es que si usted necesita a alguien que le ayude a hacer los impuestos, usted puede llamar esta organización que se llama Arriba y este es el teléfono 718-690-9722 y ellos le ayudan a preparar los impuestos gratis. O sea que usted no tiene que pagar a nadie para que le haga los impuestos. Esto todo es gratuito. Le va a salir un mensaje de voz, pero usted puede dejar su mensaje y para que lo atiendan. La otra cosa que le requería decir es que el 31 de diciembre es el último día para inscribirse en el programa de asequibilidad de energía de Con Edison. Y así, esto sirve más que todo para las familias que estuvieron muy afectadas durante la pandemia, no tuvieron dinero y se atrasaron con las facturas de la gas. Y entonces, si usted debe dinero antes del 1 de mayo, tiene que ser antes del 1 de mayo, y aplica para aquí antes del 31 de diciembre, le perdonan la deuda y no le desconectan. Pero claro, si después del 31 después del 1 de mayo tiene deudas, pues eso sí tiene que pagarla. Pero es si tiene deudas antes del 1 de mayo. Y entonces eso usted llama a Con Edison y usted dice que usted necesita aplicar para el programa de asequibilidad de energía de Con Edison. Pero también está aquí la información, así que puede dar esta información. And then we're going to talk about our special guest is here, Natasha Cherry Perez, and we have Yvonne Guillen, who's going to talk to us about the New York State Charter Parent Council meeting and much more information. But before I give them the floor, I see Jasmine Fabian. You have a question. Jasmine, ¿tienes una pregunta? Sí, era respecto a eso de Con Edison, pero ya te respondiste, gracias. Okay, listo. Okay, so we're gonna, I'm gonna stop sharing, and then I'm gonna give the floor to Yvonne. Yvonne, yes, go Yvonne. Natasha couldn't make it. She's still in her school. All right. Let me share my screen. Buenas tardes todo el mundo, bienvenida. Let me share my screen. Déjame yo compartir mi pantalla con ustedes. Can you see my screen or no? Yes, yes. And you see blank, right? Yes. Okay, now. So I'm trying to. Do you see it now, the presentation? It's black. Interesting, okay. Do you see it now or no? It's still black. I don't know why. Me llamo Ivonne Guillén, que le voy a traer hoy el registro de votante para la Inwood Academy. All right, so I'll translate for you. We have Yvonne Guillen from the New York Charter Schools Association, and she's going to talk a lot about registered to vote. It's very important as part of our leadership to community to be able to have our voices heard. Okay, go ahead. Ok, entonces vamos a comenzar con la agenda. En la agenda tenemos sobre su voto cuenta, fechas importantes, cómo registrarse y próximos pasos después que uno se
se registra para votar, ¿verdad? Porque después que uno se registra a votar, ¿qué pasa después? So, le quiero dar muchas gracias hoy por unirse a mí, a esta sesión muy importante. Estoy muy contenta de ver, no puedo ver muchas caras, pero puedo ver algunas. Y muchas gracias por asistir a esta sesión. So we're talking about how it's so important that your voice matters. We're going to go over important dates and how to register to vote and next steps once you vote. So, ¿qué podrías ayudar a cambiar con su voto? What can you help change with your vote? Algunas de las cosas que se está empujando o se está abogando por ayudar a cambiar son para ponerle un fin a la violencia a la violencia, ¿verdad? Cancelar la deuda del estudiante, mejor trabajo, el precio de gasolina, la renta, ¿verdad? La renta es algo que no afecta mucho. La simple razón que la renta sube, eso es algo porque nosotros tenemos que votar, ¿verdad? La gente que nosotros, por la cual la gente que votamos, ellos son los que son responsables para terminar esta cosa o para mejorar estas cosas, ¿verdad? So, es importante que nosotros votemos. Antes de yo unirme al sector, yo decía, oh, sí, votar es importante, pero nunca le puse asunto y no, en realidad no lo cogía en serio. Pero después que yo conocí sobre las escuelas charters y yo, como soy mamá de 4, yo no sabía que esto era una cosa tan grande. Yo nada más como mamá quería que mis estudiantes recibieran una mejor educación, ¿verdad? Porque uno sabe que uno es juzgado por su educación. Yo como madre latina, criada en el Bronx, yo lo que quería era lo mejor para mis hijos, pero después que yo me fui metiendo profundamente en la escuela, me fui involucrando, yo hacía muchas horas de voluntaria, ahí fue que yo me di de cuenta que mucha gente que votamos por ellos no quieren lo mejor para nosotros. Y ahí yo me envolví más, me aseguré que yo pusiera atención a todas las elecciones que venían para yo elegir el candidato que yo pensé que me haría bien a mi familia en respeto de la educación y en todos los morales y en cosas así que se alinean con mi familia. so how could you change? What kind of difference can you make with your vote? So Yvonne tells us that one of the things that from her own personal experience being a mother of 4, she knew about it's important to vote, but really didn't exercise her right to vote. But then she started, when she joined a charter center and started to learn more about how she could be empowered, then she realized, you know what, a lot of the candidates that are or the people that are in power, they don't represent the things that she values the most. And with your vote, the things that are on the agenda right now are like, can you get better jobs? Can you lower the gas prices? Can you diminish the violence? Can you help us with housing? So those are things that affect directly people, all of us. And so looking for the right person to vote can make a difference, and actually electing that person can make a difference to help our community. So, yo estoy aquí para decirle que su voto cuenta, ¿verdad? Si usted antes no pensó, decía, ay, estoy muy cansada, ahora en noviembre tiene la oportunidad de hacer una diferencia, ¿verdad? Eso nada más se coge literalmente algunos 5 o 10 minutos, uno va y pone su voto, pero antes de poner su voto tiene que registrarse a votar. Si no está registrado a votar, yo estoy aquí para ayudarlo. Si no, yo le puedo mandar los formularios a la señora Tatiana, que se puede comunicar con ustedes para que ustedes lo llenen, ¿verdad? Votar es muy importante y controla las leyes y los recursos que tienen impacto en nuestra vida y en las futuras generaciones, ¿verdad? So, cuando uno vota no solamente para uno, es para las futuras generaciones, para asegurarse que uno como ciudadano está haciendo su trabajo en ayudar las generaciones que vienen por adelante.
Entonces, como ve, su voz en verdad hace la diferencia. Aquí son algunas de las cosas que podrían cambiar porque usted está pendiente, usted está ejercitándose en la comunidad. I just want to do a little comment to this because our families right now, where our school was facing challenges with these trucks that were selling weed next to our school. So our families gathered together and they called 311, they exercised the right to complain. And so I am happy to report that thanks to all the advocacy that our families made, that those trucks were removed. So the cops raided all the weed stands around the school and impounded their trucks. So I want to tell you that your voice, that matters, and kudos to IAL parents and their perseverance and their work and their family council for doing that. Lo que quería decirles, como está diciendo Yvonne, de lo que con su voz se puede hacer el cambio, se hace la diferencia. Pero aquí lo que le quiero decir es que es tangible porque gracias al Consejo de Familias, a la abogacía que se ha hecho, a los padres guardianes y todo, que se formaron, o vino la policía y acabó con todo, se llevaron estos camiones y por estar ilegalmente y su abogacía valió la pena porque se los llevaron y ellos tienen que después pagar una multa. Así que vea cómo está en efecto su voz. Sorry, I had to say that. No, that's a really, really like an important story, right? You made me think about, tú me hiciste pensar de todas las veces que yo usé mi voz también para abogar para diferentes situaciones que yo he tenido, que yo he visto, que en realidad es bien, bien importante. You can go on to the next one. It's a video because I covered on this one. Okay, let me just connect. Here we go. And I think we have like more than 270, more than enough to become the 44th president of the United States. He will be the first African-American president. Oh, sorry. Can you guys hear? Yeah, I can hear it. I just want to make sure right here where it says settings on the bottom of the YouTube, you could change the captions so that it could be in Spanish because it's an English video. Right, right after that. Yeah, right there. Settings. Do you have closed captions? I don't. I guess subtitle CC. Turn it on. Right? Is it on? Go back. Put English. Right? And then go back to where it says subtitles and see if you can change it to Spanish up ahead. I don't auto translate. And then put Spanish. There you go. So este video es en inglés, pero abajo le vamos a traducir lo que dice el video. Este video para mí, como yo digo, yo tengo muchos años trabajando en cosas de electro. Yo y este video que como él lo compuso y dijo lo que él dijo de los diferentes tipos de niveles del gobierno, yo me quedé como, yo dije, wow, verdaderamente uno aprende muchas cosas nuevas. Como él lo dijo, como lo que está el Congreso, el Senado, todo eso, lo que está encargado, para mí fue impactante, porque yo tengo muchos años haciendo este trabajo y no sabía, sí sé quién está a cargo de qué, pero como él lo compuso, fue bien, bien informativo. Enough electoral votes, more than 270, more than enough to become the 44th president of the United States. He will be the first African-American president of the United States. I've been broke all my life, but I kept hope all them nights. You see business in my city? Yeah, they closed all them twice. I was just riding down Salem, all them damn potholes, I can't drive. I know y'all can fix it faster, but I know y'all won't try. Don't nobody care about us. And
and that's why I don't vote. Voted for Obama back in 2012. I remember that's when I had hope. He was saying, yes, we can. And everybody got less food stamps. And when I turned 21, I was still broke. I'd never vote again. I don't think I ever had a president make my life better. Did it all on my own. Ain't no politician ever do a nice gesture. I don't even know the mayor's name. I ain't never seen her one time ever. Tell me how she gonna help the city. What I'm supposed to do, write letters? What I'm supposed to do, blame Trump? He ain't never really gave a ain't nobody raised minimum wage. None of these jobs pay enough. I think they just wanna keep us broke, cause they ain't putting nothing in place for us. This how all my people feel, but we gotta learn. We complained enough, let me change it up. Everything I just said, everybody I know think the same way. See, they don't wanna see us vote, and we never do, so we see the same thing. But all our votes really do count, and they'll never really let it show. So now I'm finna break it down, cause if I don't, you would probably never know. First thing first, you know back in middle school when they taught us, it was 3 branches of the government. We forgot it when we got older. It's the judicial, the legislative, and executive. But all we know is the executive. That's the mayor, or the governor, and the president. Now none of them 3 people make no laws, they just be checking them. The laws come to their desk and all they do is say no or yes to it. So when the news station tried to tell us that Barack Obama couldn't put us on, we was all salty at Obama when it was the Congress members all along. We gotta focus on the legislative branch, yeah, they the ones that make the laws. Yeah, they the ones write how much food stamp money you get on the card. But when people that wanted to help us wanted the job, I know they probably lost. Cause we ain't even know their name, we ain't know their face, we ain't know it all. So the Congress or the State House, that's legislative, they make laws. So what we want from the president is what they do, okay y'all? See, they election every 2 years, but we don't ever even go to those. The Congress, they can raise minimum wage, but we ain't even really know it though. So you know how back in 08, when we all voted for Obama, we was all supposed to go back in 2010 and vote for the Congress. Cause they the ones make child support laws, they the ones choose if your kids at school get to eat steak or corn dogs. The State House make the court costs. So if the country failed, then you can't say it's them, it's your fault. Cause y'all ain't know to vote for Congress members that was for y'all. And they don't gotta leave after 4 years, and we just let them sit. See, they don't wanna tell you this, they want you to focus on the president. Now the 3rd branch is the judicial, that's judges. They the reason why John Crawford and Trayvon ain't had justice. So when Meek Mill got locked up just for popping willies, we blame the judge and not the city when they let her get voted in, cause they ain't know who to vote against. Imagine life on the other side. Roads better, schools better, everybody get their license back, grocery store food better, custody of your kids back, homeless people get new shelters. If we gon' fix the U.S., we gotta start with them 2 letters, me and you. Somebody told us that the government wanna keep us broke, but the only reason why those people in the government is cause we ain't vote. And I ain't talking about the president, I'm talking about the ones we ain't know. See, they was gonna try to keep it low, but it's gonna hurt them when they see the polls. Every time you stay home, someone is making a decision about you, making decisions about the air you breathe, the water you drink, the food your kids eat, and how much money you bring home every 2 weeks. So every time you sit out an election, every time you don't show up because you think it doesn't matter, someone else is happy that you didn't show up, so they can make that decision for you. Vote. Thank you. Ese video dijo algo bien importante, que cada vez que uno se queda en su casa y no vaya hay gentes, you're fine. Hay gentes que están haciendo la decisión por nosotros. Nosotros no estamos ayudando o diciendo nuestra decisión. Hay gente que están haciendo decisiones por nosotras que en realidad no afecta, de la escuela, de la comunidad, de la basura, de la renta, de los cupones, de tantas cosas, de los trabajos. Eso es bien, bien importante que nosotros como comunidad, como hispanos, salimos a votar, que es bien importante para asegurarnos que las gente que nos están representando verdaderamente están representando a nuestros. So your vote can make a difference. It is the elected officials who are the ones who are making the laws that control all the money that will affect us and our families and our community in all levels. So it is not so as the video showed. Okay. The next slide. En este slide ustedes van a ver estos funcionarios que tal vez lo han visto antes. Tu voto puede hacer una diferencia. Los funcionarios electos crean leyes y controlan miles de millones de dólares que nos afectan
a usted, a su familia, a su comunidad en todos los niveles. Tenemos 3 diferentes niveles, el nivel federal, que es el presidente, los congresistas, los senadores de Estados Unidos. El nivel estatal es el gobernador, senador estatal, asamblea del estado. Ese nivel es mi nivel favorito, porque si nosotros vemos que el presidente, todo el mundo dice, ay, el presidente está al cargado. Para mí, yo digo que la gente que es más importante para nosotros son la gente estatal, porque esas son la gente que el presidente hace leyes para los Estados Unidos entero y la gente estatal hacen las leyes que nos afectan a nosotros en Nueva York. So, ellos son la gente que cuando hay elecciones hay elecciones para ellos cada 2 años y ellos son los más importantes que hay que ponerle atención. Ellos son los que dicen cuánto dinero van a proporcionar para nuestras escuelas, cada estudiante, para para la transportación, para la renta, todas esas cosas. Y después tenemos el nivel de la ciudad, que son los concejales, el presidente del condado, los alcaldes y los jueces. So just wanted to just reiterate what the video showed, that at the end of the game, we have to focus on at the state level, because they are the ones who are going to make the changes for our community, for our students, for our schools. So these are the ones that we need to pay attention to. And then estos son días bien importantes, ¿verdad? Día de elección. Noviembre 8 es el día de elección, so ese día es bien importante. Si no pueden llegar ese día por cualquier razón, que no estén en el estado, hay votación anticipada, so pueden votar antes de tiempo y eso comenzará el 29 de octubre hasta el 6 de noviembre. Si no van a estar aquí noviembre 8, eso no hay problema porque pueden votar antes. Y en esta elección vamos a votar para gobernador, gobernadora, senadores y asambleístas, que este es el nivel estatal del estado, congresistas, representantes de la Casa y senadores de los Estados Unidos, jueces y medidas electorales. So for the election day is November 8th. So very important for us to keep in mind that if you're not around that time, to know that there is early voting October 29 through November 6. And it's very important again for voting because they will be able to know who's our next governor, senators, assembly people, Congress people, and senators, judges, and any measures that have to do with electing. What would say electing measures? I don't know how do you say? Electoral, like the ballot measures. Sorry. Ballot measures. That's it. And then, so ya que le hablé a ustedes de la importancia de la votación de usted, porque su voto cuenta, ahora estamos listos para registrarnos para votar. Si usted está registrado para votar, por favor, vayan y voten para esta elección. Y si no, yo la puedo ayudar con esa. En el próximo slide hay un scan que pueden escanear el código en su teléfono, o le voy a dar el enlace en el chat que lo pueden cliquear y llenar el formulario de su teléfono, su computadora para que ustedes se registren a votar, que es bien, bien importante. And if you have children that are 18, just know that you can encourage them to also register to vote. So just here is a link and you can scan it with your phone. So it's also going to be put on the chat so that if you have not been registered, to please do so and get that going. Thank you. Y aquí es una lista de verificación, ¿verdad? So, cuando usted se registre, la primera cosa que tenemos que hacer es registrarnos. Cuando usted se registre, después de ahí haga un plan de votación para elecciones de las generales, ¿verdad? So, si usted no va a estar aquí noviembre 8, haga un plan para ir antes de tiempo para asegurarse que usted pueda dar su voto. Tenemos una segunda sección de esta parte. So, la primera sección es esta, ayudarle ustedes a registrarse a votar, los diferentes niveles del gobierno. Y la segunda sección va a hablar más de cómo eso se ve cuando uno va a votar, qué es lo que
uno va a ver en esa cartulina y qué es lo que quiere decir eso. Si usted no va a estar aquí del 29 a noviembre 8, no hay problema. Usted puede obtener una papeleta de voto ausente para asegurarse que su voto está contado. Oh, so here is a list. The first is to register above all. Then you make a plan for the election day for November. And again, you can do early voting October 29 to November 6. We'll help you find out where's your location. The actual election day is November 8. And you can learn about how does it look like. They offer the Charter School Association is offering another session to learn more about it November 1st and November 3rd, but this is after you register. And so again, if you are going to be absent, you can get an absentee ballot so that you can be ready and your vote will count. Thank you. Y en el próximo slide van a ver la página de la Asociación de Charters, la página de votación. Nosotros tenemos una página de votación donde puede coger diferentes recursos, la importancia, dónde ir. También usted puede, si no sabe dónde tiene que ir a votar, puede poner su dirección ahí, le va a enseñar a dónde le toca ir a votar. So, por favor, pueden usar el código con su teléfono y visitar nuestra página. Y también le voy a poner el enlace en el chat. So de nuevo, so again, this is just the Charter Association has a voting page, and so that and she's also putting that on the chat. Yvonne, I don't know if you're going to talk about who is eligible to vote. I can talk about that. So unless you want to talk about it. You can go ahead. Okay, so just to make sure, to be able to register to vote in New York City, you have to be a citizen, including if you're born in Puerto Rico, Guam, and the U.S. Virgin Islands, I guess. Be a New York City resident for at least 30 days. Be 18 years of old by the end of this year. Not be in prison for any felony convictions, not be judgmentally incompetent by a court, not claim the right to vote elsewhere outside of New York City. So if you just move from Pennsylvania and you are registered there, then you wouldn't be able to vote. Yeah, I think that's if you are at least 16 years of age and if you have pre-registered, I think there is some sort of law about pre-eligibility of, but I'm not sure. Just 18 is the one for sure. But maybe you can, I don't know. You can still vote at 16 and 17. Like you can still sign up to vote, but you can't officially vote till you're 18. So you can do it, right, and submit the form. Right, but you won't be officially be able to vote, to count your vote. Okay. So, lo más importante es para registrarse para la votación. ¿Quién lo puede hacer? Si es ciudadano de los Estados Unidos. Y esto incluye las personas que nacieron en Puerto Rico, en Guam y las Islas Vírgenes. Que ha estado en la ciudad de Nueva York por lo menos viviendo 30 días. Tiene 18 años al final de este año. Que no ha estado en la prisión por alguna felonía. Una corte no le ha dicho que está incompetente mentalmente. Eso tiene que ser la corte que haya designado esto. O que la otra cosa es que no haya usted estado registrado para votar en otra ciudad. Por ejemplo, si se acaba de mudar de New Jersey o se acaba de mudar de Pensilvania y usted está registrado en Pensilvania, pues no puede votar en Nueva York. Así que tiene que cambiar su registración. Así que la otra cosa es que si hay niños que ahí están 16 y 17 pueden calificar para votar, pero en sí el voto no le cuenta. Es simplemente para como coger el hábito de votar, pero en sí no le está contando. So. Thank you. ¿Alguien necesita ayuda con registrarse para votar? Yo lo puedo ayudar después de que terminamos la presentación. Yo lo puedo ayudar de un pronto si necesitan ayuda.
¿Alguien necesita ayuda o tiene preguntas? I see Jasmine. Es Jasmine aquí. Es la primera vez, yo nunca he votado. Digo, soy ciudadana del año pasado y todavía no me he registrado, no sé cómo es el proceso ni nada. Oh, perfecto. Después que se termine, yo puedo ayudarla a usted a registrarse, a votar. So Yvonne, do you want to put your number on the chat or how can she? Ella, Ok, gracias. sí, le voy a dejar mi número en el chateo para que me dé una llamadita también. Nosotros tenemos un consejo de padres del estado de Nueva York. Este consejo está compuesto de diferentes padres de diferentes escuelas del estado entero de Nueva York. Yo, por lo que vi, ustedes tienen una buena comunidad aquí en Inwood y les felicito. Vi esos eventos y me emocioné mucho porque en realidad me gustaba compartir y hacer diferentes eventos en la escuela. Buen trabajo, pero tenemos un consejo de padres estatal, ¿verdad? Para el estado entero de Nueva York. Tenemos reuniones todos los meses, todos los segundos miércoles, de 6 a 7. Y le estamos pidiendo que por favor se una a nosotros, ¿verdad? Usted tiene una buena comunidad en su escuela, pero también es muy buena unirse a padres a través del estado entero de Nueva York. Ahí le damos diferentes updates de lo que está pasando en el mundo de los charters, lo que está pasando en el presupuesto estatal, diferentes cosas que están pasando que está afectando el Departamento de Educación. Si quieren unirse a nosotros, nada más escanean el código aquí que ven en la pantalla con su teléfono y pueden inscribirse. Es por Zoom todos los segundos miércoles a las 6 de la tarde. Y espero verlos a todos. Y también tenemos una página de Facebook que pueden unirse a nosotros. All right, so we just want to highlight too that the Charter Schools Association offers to parents a parent council. So if you want to join this parent council, then you will learn more about what's going on with all the charters, how are charters being affected, and it meets the second Wednesday of every month, 6 p.m. And you can scan here for you to join them, and they also have a Facebook page. And again, this is another way to advocate. And I would like to also add that with the New York Charter Association, they had selected our wonderful family council president, Barbie Chavez, to go to Buffalo for the conference. So a big thanks to the New York Charter School Association for getting our wonderful Barbie to go and represent us. And also we want to go in January to advocate all the way to Albany. This is another way to exercise our vote and for our students to also know the power of their words and to go to Albany with parents. This will be asked to get a bus, and we go all the way to Albany, parents and students. So if your child is into advocating, into speaking up, and I encourage you to start talking about it, because January is around the corner and we want to make sure that we show big representation of our school. You want to say that in Spanish, Iván? Bueno, ella estaba hablando de la asociación de nosotros, que Barbie, la presidenta de la Junta de Padres de ustedes, ha hecho mucho trabajo con nosotros. Ella fue a Washington con nosotros en mayo. Fuimos a abogar por unos fondos que no querían cortar. Barbie tuvo la buena experiencia de janguear conmigo. Y también pudo hablar con algunos electos funcionarios y tuvo la oportunidad de ir a abogar por nuestras escuelas. Tenemos otro día que viene en enero, día de abogacía para todas las escuelas charters del estado. Ese día vamos a ir para Albany. Acuerda que le dije que la gente que son
que son más importantes para nosotros son la gente que están a nivel estatal. So, ahí va a ser la oportunidad donde uno va a poder ir para Albany, hablar con esos funcionarios electos, decirnos lo que más nos importa y hablar sobre nuestra escuela. Es bien importante porque ustedes tienen una escuela buena. Yo tuve la oportunidad para poner mis hijos en escuela charter y mientras yo esté aquí en esta tierra, yo voy a seguir abogando. So, ustedes tienen un deber para seguir abogando, no solamente para sus hijos, para su comunidad. So, en enero vamos a tener el día donde van a subir en guagua, pueden llevar su estudiante, pueden llevar su abuela, no pueden llevar perro, pero pueden llevar su abuela, su tía, su vecina, para subir para allá arriba para que todos estemos juntos en abogacía. Y también tenemos diferentes eventos o oportunidades también local donde pueden salir a hablar con sus electos o poder abogar para las escuelas charters. Muchas gracias por la oportunidad. Yo sé que me extendí mucho, fue un placer. Y mi último anuncio es que, como le estaba hablando del Consejo de Padres, hoy tenemos una reunión a las 6 de la tarde, de 6 a 7. El link y el código, el código lo pueden escanear de su pantalla para unirse a nosotros hoy en la noche. Espero ver, no a todo el mundo, pero ver a algunos. Memoricé su nombre y su cara, por favor, únase a nosotros si no puede asistir hoy por otros compromisos. Tenemos una reunión el segundo miércoles de cada mes. Thank you so much, Yvonne, and thank you, Natasha, for joining us. And I'm going to send this as well via WhatsApp. So if you didn't get a chance to capture it for tonight, then I'll resend it again. And yeah, so thank you so much for spending time with us. I hope that if you have not registered to vote, that you are encouraged to vote. If you are, again, a citizen and have been in New York City for 30 days and is over 18 years of age, to please sign up. And we need to make a difference. We need to help our communities that have been affected so much after this pandemic. So we'll encourage you all to take and exercise your vote. And I'm going back to at the local level, very local, to exercise your vote and complete the survey, the parent survey. Remember that it's over October 14, and want to make sure that we are serving your kids to the best of our ability, and we need to know how we're doing. So please, please, please be mindful to exercise your vote in our school. La otra cosa es que si usted no capturó la información aquí, nosotros la volvemos a poner en WhatsApp para que pueda tener la información para entrar a la reunión esta tarde. Y hablando de votaciones, la más que viene más cercana es la votación de nuestra escuela, para saber usted, decirnos cómo nosotros estamos haciendo nuestra labor como escuela. De nuevo, esta encuesta ya la hizo los estudiantes, los maestros, y necesitamos su voz. Muy importante que usted esté diciéndonos cómo estamos haciendo, y vuelvo a ponerla en el chat, la encuesta, si no la ha hecho todavía. No se toma casi nada de tiempo, así para que usted la pueda hacer un clic. Y, ok, so, tomo voy a dejar de grabar y tomo otras más preguntas. Gracias a todos por estar con nosotros. Thank you so much to the New York Charter School Association.